A 190 años de nuestra primera Constitución Nacional, nos encontramos reunidos hoy aquí para celebrar y valorar este histórico mojón de libertad, democracia y construcción de vida estatal. Fue ese 18 de julio de 1830 que se juraba, y por primera vez, el recorrido de un camino de legalidad y regulación del pleno ejercicio de la democracia. Es por eso que no basta solo con mencionarla y recordarla, sino que es importante destacar que fue un proceso que se inicia en años anteriores, teniendo que remitirnos necesariamente al gobierno artiguista, en donde se evidenciaba la necesidad emergente de libertad, de paz, de justicia, independencia, regulado todo esto en un marco de plena soberanía. La Constitución de Uruguay de 1830 fue la primera de las 7 constituciones de la actual República, por aquel entonces Estado Oriental del Uruguay. Fue promulgada un 28 de junio de 1830 y jurada por el pueblo un día como el de hoy, un 18 de julio. Ella sentó las bases de un Estado soberano e independiente de todo poder extranjero, afirmando los derechos personales y generando garantías que han hecho perdurables hasta hoy. Al presentar esa primera constitución, los constituyentes, entre ellos Echauri, manifestaban que ella serviría para regir la vida política y civil de la nación y la de sus ciudadanos. Ella fue considerada como un faro de luz para los hombres de la época, pues se trató de un instrumento jurídico muy avanzado para un Estado que aún no estaba preparado para ello. En un sistema republicano y democrático como el nuestro, la Constitución es la columna fundamental para garantizar los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Eso significa garantizar la justicia y honorabilidad de ejercer con dignidad todas las libertades con que contamos. Ella, nuestra Constitución, ampara no solamente a nuestros ciudadanos, sino que también lo hace a todos los extranjeros. País solidario, comprometido con la necesidad de todos, brindando lo que tiene, que no es poco, como quedó demostrado en esta situación pandémica que flageló fortalezas y vulneró derechos. Uruguay se hizo más fuerte aún y se constituyó en un muro de contención para todo aquel que lo necesitó, siendo esta, nuestra Constitución, su baluarte. Recién en 1918 surge la segunda Constitución. Ella fue llamada la Constitución Cerrojo por los historiadores, pues no estableció el sufragio universal, sino un sufragio censitario, pues limitaba para abajo porque la ciudadanía estaba restringida solo a los propietarios y alfabetos, excluyendo a la mayoría de los habitantes, dejándolos aislados y al margen de la actividad política. Por otro lado, también limitaba para arriba, porque para poder ser candidato a presidente de la República había que tener un capital importante que solo la poseían una docena de familias en el país. Hay que entender el contexto del momento, pues de todos modos fue muy positiva y se valora que afirmó los derechos personales y la división tripartita de poderes. Fue vista por los orientales de esa época como una garantía de vida civilizada y como un símbolo de orden al que todos nosotros ya aspirábamos en ese momento. En la secuencia constitucionalista de nuestro siglo pasado, 6 constituciones más fueron configurando los diferentes tipos de gobierno, de los colegiados a los unitarios. Las cartas de 1918, 1934, 1942, 1952 y 1967. Fue a principios del siglo XX que se creó la Corte Electoral y es a partir de ahí, de la creación, que se comenzaron a registrarse los partidos políticos dejando esas divisas. Una mención aparte y no menos importante es que un 27 de julio de 1927, en Cerro Chato, muy cerca de acá, una mujer denominada Rita Ribeiro hizo uso del derecho a su voto y por primera vez, hecho único y primario en América Latina. Por último, la reforma constitucional de 1996, y es la Constitución que aún nos rige, cuya característica más notoria y destacable es la modificación que ésta introduce el calendario electoral. Introduce elecciones internas, celebra elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre, celebra en noviembre una segunda vuelta o balotaje y separa en el tiempo las elecciones municipales de las presidenciales.
Hay un aspecto que merece destaque en aquel Estado uruguayo de 1830, al que dio nacimiento a esta primera Constitución y que hoy homenajeamos, y es el rol de la prensa. De aquel entonces hasta hoy pasaron 190 años y es firme y consolidado el compromiso y vigencia de esa prensa escrita, oral, televisiva, de masas y hoy hasta de redes. Como ya dije, pasaron 190 años de aquella primera Constitución y si bien los temas y el escenario no son los mismos, sí tenemos problemas y debilidades que aún impactan fuertemente en nuestra sociedad actual, como lo son la falta de trabajo, el miedo a la inseguridad reinante o hasta pandemias que nos obligan a cambiar nuestra forma de vida. Pero es esta nuestra democracia y Constitución que nos hacen tan especiales, aflorando el sentido de pertenencia, y aunque muchas veces pareceremos abatidos o vencidos, basta solo con pensar y recordar en nuestra gran celeste para que la garra de nuestras grandes llanuras aflore y salgamos adelante de esta circunstancia. Somos y seremos ejemplo del mundo en acciones que desde otras miradas son incomprensibles. Un pueblo que se armó de coraje y supo con su inteligencia, con su astucia y con su convicción dar lugar y consolidar en su propio ADN los principios básicos de un Estado de Derecho. Simplemente en un día tan especial como el de hoy y más allá de fechas, quiero resaltar los conceptos de vida, de paz, de garantías, de libertad, de pluralismo, de república, que son los pilares fundamentales de todos nosotros los uruguayos, por lo que reflexionemos con ellas y sigamos siendo tan ilustrados como valientes. Muchísimas gracias.